Ok, vamos a empezar, hermano. Ahora sí. Vamos a inclinar nuestro rostro. Le voy a pedir a Gwen nos dirija una oración. Ahora. Oremos, nosso Pai, que você glória da tua graça, Senhor, em privilégio de cuidar de nós, Senhor, seguir aprendiendo tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que hemos quedado en este lugar para poder seguir aprendiendo lo que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que la pongamos por obra, que podamos, Señor, en todo momento, Padre, poder nuestra vida. Amén. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a continuar con la lección número 3 del libro Unidos en la Fe, que es la revelación. No te preocupes, la semana que viene lo traigo. Vamos a seguir corrido hasta mayo, el último domingo de mayo, ¿ok? El último domingo de mayo voy a empezar a dar clases de bautismo y para nuevos miembros, para las personas que se han convertido y se van a bautizar. Así que ya a partir de junio voy a dar eso, porque el próximo bautismo, Dios mediante, va a ser el 20 de julio. Si Dios quiere, quiero ya tener eso cubierto. Las maestras de niños también van a empezar a dar clases de bautismo, porque muchos de los niños que ya han hecho por lo menos profesión de fe, no para que se bauticen los niños, pero para por lo menos ya ir enseñándoles acerca de lo que es el bautismo. Y si alguno pues decide tomar la decisión de descender en las aguas, pues se considerará eso, ¿ok? Ok, hoy estamos en la página 32 y página 33 de su libro, Unidos en la Fe, si la tienen por allí. Doña Ruth, aquí tengo el suyo. Aquí tengo el suyo. Vamos a dar como un breve repaso de la última clase que tuvimos. En diciembre, saben que hemos estado fuera de la escuela bíblica por unos meses, porque estábamos con lo del proyecto Felipe. Y el tema de esta mañana es el siguiente: ¿puedo confiar en la Biblia? Ese es el tema que vamos a estar tocando en este día. Ahora, la pregunta que les hago, está en su libro: ¿podemos confiar en la Biblia siendo que esta ha sido escrita por seres humanos? ¿Podemos confiar en ella? Claro que sí. Ya hemos hablado de lo que es el proceso de revelación, de inspiración. Ya se había tocado en las clases anteriores. Ahora, ¿cómo podemos saber si las palabras de la Biblia son verdaderas? ¿Habrá errores en las Sagradas Escrituras? Nosotros somos cristianos protestantes, ¿verdad? Venimos del protestantismo. ¿Ok? Y para nosotros, los protestantes, especialmente si venimos de una herencia reformada, nosotros creemos en la doctrina de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Para nosotros la Biblia es inerrante y también infalible. Ya hemos discutido estos dos términos anteriormente. Inerrante es que para nosotros la Biblia no contiene errores, o debe ser sin errores, en los manuscritos originales. ¿Okay? En los manuscritos originales, que fueron los que fueron escritos por los apóstoles, por los profetas, no hay error, ¿ok? Puede que luego en las traducciones se pierda algún significado de alguna palabra, pero eso no le quita a la palabra la cualidad de inerrancia. Y para nosotros la Biblia también es infalible, lo que significa que para nosotros la Biblia no puede o no contiene fallas, no puede fallar, ¿ok? Eso yo creo que estamos claros en eso. Ahora, la doctrina de la inerrancia de las Escrituras no niega el hecho de que los autores humanos de la Biblia fueron ellos los que participaron en el proceso de redacción. Muy bonito esto. La doctrina de la inerrancia de las Escrituras no niega el hecho de que los autores humanos que participaron en el proceso de redacción de las Escrituras hayan transmitido en ellas, escucha esto, sus propias observaciones, sus propias emociones, su propio estilo al escribir, el uso de números redondos o de números aproximados en lugar de los números exactos, y su propia perspectiva de cómo percibieron eventos en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que
el hecho de que nosotros creemos que la Biblia no contiene errores no significa que nosotros negamos que dentro de la Escritura, como fue escrita por seres humanos, usted no va a encontrar la personalidad de ¿qué? De los autores. Sí la va a encontrar. Va a encontrar sus propios puntos de vista, tal vez en muchas cosas, su perspectiva. Puede, por ejemplo, en el caso de los milagros de Jesús, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, usted va a ver que hay un número aproximado, no hay números exactos, ¿ok? Igual a veces hay pasajes de la Escritura que dicen que Jesús envió 70, otros dicen que envió 72 discípulos. Esas son aproximaciones, eso no le quita a la Escritura el valor de inerrante ni de infalible, ¿ok? Eso le pasa a usted. Muchas veces usted va a un sitio que dice, pues había como 20 personas. Eso le quita veracidad a lo que usted está diciendo. El hecho de que no tiene un número exacto, ¿verdad que no? Entonces, al contrario, eso le da mayor validez. ¿Me entiende? Porque está dando una aproximación, le da mayor validez porque está respaldando de que usted fue testigo, que estuvo allí. ¿Me entiende? Eso le da mayor validez. Ahora, eso no le quita autoridad o valor alguno a la Escritura. Lo que sí hace es demostrar la participación de escritores humanos en el proceso de redacción. O sea, esto no le quita a la Biblia. El hecho de que, por ejemplo, en los milagros de Jesús, usted ve en los sinópticos, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, que repiten más o menos los mismos milagros, usted va a ver que hay diferencias en los relatos, ¿verdad? Por ejemplo, los endemoniados gadarenos. Hay un evangelio que dice que habían 2. El otro dice que había 1. Todo está en la perspectiva de quien estuvo allí, ¿me entiende? O tal vez podemos ver que dentro de los 2 endemoniados había uno que llevaba la voz cantante, era el líder de los 2, ¿me entiende? Y ese evangelista específicamente se enfocó en ese, mientras que el otro vio 2. En muchos milagros usted va a ver que dice, por ejemplo, que estaban todos los 12 discípulos. Y después va a otro de los evangelios que repite el mismo milagro y dice, estaban Pedro, Santiago y Juan. Entonces, ¿significa eso que hay mentira, que hay error? No. Quizás desde la perspectiva de Mateo, donde Mateo estaba parado, vio a Pedro, Santiago y Juan. Pero como Lucas no estuvo allí, Lucas era él lo que hizo fue una entrevista, él lo que hizo fue entrevistar a gente que estuvo, ¿cómo se dice? Presente. Esta palabra la estoy buscando y se me fue. Cuando alguien es testigo ocular, testigo ocular, esa es la palabra. Lucas entrevistó a testigos oculares, Lucas no estaba allí, pero entrevistó a testigos oculares, y a lo mejor el testigo que le dio esa información a Lucas dijo, estaban los discípulos. ¿Cuál es el problema? ¿Hay error en eso? No, eso al contrario le da mayor validez. Yo les explico a ustedes que en una corte, si hay 20 testigos de un suceso y los 20 dicen exactamente las mismas palabras, eso crea sospecha en que se pusieron de acuerdo, se confabularon. Pero el hecho de que haya diferencias en el testimonio le da validez al testimonio. Hay una película que, no me acuerdo el nombre de esa película, pero se repite la misma escena, el mismo crimen como 20 veces en la película. ¿Cómo se llama? Vantage Point, porque lo que están presentando es el punto de vista de diferentes testigos oculares del mismo suceso, ¿ok? Eso le da validez al testimonio, ¿ok? De hecho, una de las cosas que valida la autenticidad del Antiguo Testamento y la resurrección de Cristo, ¿sabe qué? El hecho de que los primeros testigos oculares fueron ¿quiénes? Las mujeres. ¿Sabe por qué le da validez? Porque para la cultura judía el testimonio de las mujeres no tenía ningún valor. No era un testimonio válido. Lo que una mujer decía no se consideraba válido. Y sin embargo, los autores del Nuevo Testamento no tuvieron ningún problema en poner allí que las primeras que encontraron a Jesús fueron las mujeres. Se están arriesgando que la gente no le crea. Que si fuera un testimonio falso, si fuera un invento de los discípulos, ellos no hubieran puesto eso allí. ¿Usted me está entendiendo? No había necesidad, hubieran inventado otra cosa, ¿no? Que se lo encontró Pedro y Juan. No, pero no, María Magdalena lo encontró.
Fíjate. Y María Magdalena, fíjate. No otra, María Magdalena, de la que sacó 7 demonios. Imagínense. Estamos ante aquí, iglesia. Ahora, eso no le quita autoridad o valor a la escritura. En el semestre pasado aprendimos una cosita, que la palabra de Dios es... Permítame borrar aquí. En 2 Timoteo 3:16 aprendimos que la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada. Que significa que la palabra de Dios es soplada directamente de la boca de Dios. Cuando Pablo habla de la escritura como inspirada, Pablo está diciendo que lo que está escrito allí salió respirado directamente de la boca de Dios. Y Pedro, después en su carta, nos dice que los profetas nunca hablaron por su propia cuenta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero dijimos que había una diferencia entre estas dos palabras, inspiración. En español usted no la ve, pero en griego sí está. ¿Ok? En el griego, la palabra que Pedro usa, no la tengo aquí ahora en el momento, pero lo que significa es que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Pero cuando usted busca la palabra dirigido, está hablando, la palabra que él usa tiene que ver con el lenguaje de los marineros, específicamente de los que, ¿cómo eran los barcos de antes? Los barcos en la época del siglo I. ¿Con qué se movían esos barcos? ¿Con petróleo? ¿Con gasolina? ¿Qué los movían? Aparte del remo, ¿qué más los movían? El viento. O sea, que usaban ¿qué? Velas. ¿Ok? ¿Qué impulsa a un barco de vela? El viento. Pablo dice que los que escribieron la Biblia fueron impulsados por el Espíritu Santo como un barco de vela es impulsado por el viento hasta llevarlo a su destino. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estas dos palabras. En la primera, en que la Biblia salió, o la palabra de la escritura sale respirada de la boca de Dios. La segunda es que los autores fueron dirigidos como un barco de vela hasta llevar al puerto seguro. ¿Está hasta aquí conmigo? Ok, hablamos también en el semestre pasado del proceso de revelación y del proceso de inspiración, ¿verdad? Dijimos que en el proceso de revelación Dios les reveló a cuántos grupos de personas, a quienes Dios les reveló su verdad. A 2 grupos de personas, que eran quienes, los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Dios les reveló la verdad a ellos. Dios, la revelación no llega por determinación de Dios. Dios es el que se da a conocer a nosotros, ¿ok? Si Dios le diera la gana de no darse a conocer, nosotros nunca hubiéramos sabido nada de Dios. Nos hubiéramos quedado con la revelación general, que es la de la naturaleza. Pero Dios quiso darnos una revelación específica, así que Dios se mostró o se reveló directamente a estos 2 grupos de hombres, a los profetas en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Dios mismo viene en forma de hombre, la persona de su Hijo, y se revela a un grupo de hombres que se llaman los apóstoles, ¿ok? Pues a ellos les reveló. Ahora, a fin de que esa revelación no se muriera con los apóstoles y los profetas, porque de qué hubiera valido que Dios hubiera revelado a ellos, ellos se hubieran quedado con el conocimiento y se morían. ¿Qué hubiera pasado con ese conocimiento de Dios? Se hubieran muerto con ellos, ¿verdad que sí? Pero a Dios le plació en su soberanía que esa verdad fuera transmitida a generaciones posteriores. ¿Y cuál es la mejor manera de preservar algo para generaciones posteriores? De manera escrita. ¿Ok? La tradición oral es buena, y de hecho, al principio todo lo que la iglesia primitiva tenía era tradición oral, pero Dios se encargó de que esa tradición oral quedara como escrita aquí. ¿Ok? Y para eso, entonces Dios inspira a estos hombres, ¿verdad? Este es el proceso de revelación e inspiración.
¿Quién está a cargo de este proceso? ¿Quién es el que está a cargo de ese proceso? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Él es el que está a cargo del proceso de revelación e inspiración. ¿Ok? Él es el que está a cargo de eso. Él revela e inspira. Ahora, el canon de la Biblia se cerró ¿dónde? ¿Dónde se cerró el canon? Apocalipsis 22-21. En ese último amén, ¿qué dice allí? Se acabó la revelación. Ya no hay más revelaciones nuevas. ¿Ok? Ya el Espíritu Santo no da más revelaciones nuevas. Ahí no. Ya se cerró. Es más, y para asegurarse de eso, si usted lee bien el libro de Apocalipsis, al final dice, el que le añada palabras al libro de esta profecía, le van a ser añadidas a él que las plagas de este libro. Y al que le quite, será quitado su nombre del libro de la vida. O sea, esa es una sentencia absoluta. Ya no hay más revelación. Ahora, ¿significa que el Espíritu Santo dejó de trabajar? No. ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja con la Biblia ahora? A través del proceso. Es como un resumen breve de lo que vimos el semestre pasado. De iluminación. Ahora el Espíritu Santo toma esta palabra y por medio de ella nos ilumina para que nosotros entendamos lo que Dios les reveló a esta gente en el principio. Y se me están viendo, están callados, comieron. Eso es un error darle comida. Un error darle comida. ¿Ok? Y les di el ejemplo de Martín Lutero. ¿Ok? En ese ejemplo de Martín Lutero, la iglesia, Pablo, el apóstol Pablo, si usted lee la carta de Romanos, Pablo habla de la doctrina de la justificación por medio de la fe, ¿verdad que sí? Por medio de la fe, sin necesidad de qué. ¿Sin necesidad de qué? De las buenas obras para salvación, ¿verdad que sí? Pablo enseña eso. Pero ¿qué pasó? Con el correr de los siglos, la iglesia comenzó a llenarse de muchas cosas. ¿Ok? Muchas cosas. Muchas doctrinas raras. La iglesia dejó de usar la palabra como fuente autoritativa de verdad y se acogió a la tradición, se acogió al magisterio. Y el magisterio y la tradición empezaron a añadirle cosas a la Biblia que la Biblia no tenía. Por ejemplo, el uso de indulgencia. Que para tú ser perdonado de tus pecados, tú tenías que pagarle a la iglesia una cantidad de dinero y la iglesia te daba un certificado que decía que todos tus pecados habían sido perdonados por plata. Y como la gente no tenía acceso a esto, la gente se creía todo lo que la iglesia le vendía. ¿Ok? Ahí en ese tiempo, Martín Lutero, molesto por esa práctica, como ya estaba estudiando las escrituras, porque estaba en el seminario estudiando, haciendo un doctorado en teología, y tuvo acceso al Nuevo Testamento en griego, se dio cuenta, luchando él mismo con su propia salvación, porque estaba lleno de falsos conceptos acerca de Dios. Un día, encerrado en una torre, leyendo el libro de Romanos, se dio cuenta, somos justificados, declarados justos delante de Dios, solamente por la fe en Jesucristo. ¡Fum! Iluminación. O sea que él se reveló. No se reveló. Por la escritura, sus ojos fueron abiertos. Pero se reveló contra la autoridad. Podía revelarse contra la autoridad porque tenía respaldo de la autoridad superior. ¿Cuál es la autoridad superior? Dios. Y esa autoridad superior, ¿dónde dejó su revelación escrita? Ahí está. Ahí está. ¿Me está entendiendo? Por eso sale la reforma protestante. ¿Ok? Usted puede rebelarse contra la autoridad siempre y cuando la autoridad a la que usted está vaya en contra de la autoridad superior. ¿Ok? Pero mientras la autoridad superior, la autoridad se sujeta a la autoridad superior, usted se sujeta a la autoridad. Entonces, ¿qué pasó? La revelación, inspiración, justificación por medio de la fe. El Espíritu Santo le iluminó los ojos a Lutero. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Lutero se inventó la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué hizo Lutero realmente?
Piensen, cabeza, piensen. Dale, yo estoy viendo que me hacen así, pero nadie me dice. Ajá. La demostró. La demostró, y si la demostró es porque primero la descubrió. ¿Me entiendes? Él la descubrió, realmente la redescubrió. ¿Ok? La redescubrió. Por eso el lema de la Reforma Protestante era ad fontes. Expuso el error. Expuso el error. La palabra ad fontes, o sea, el término ad fontes, lo que significa es a las fuentes. De vuelta a la fuente, hay que volver a la fuente. Pero, porque ya la Biblia había sido traducida al latín por Jerónimo. Pero en la traducción del Jerónimo de la Vulgata hay muchos errores en palabras. ¿Ok? Y se quedaron así. Y de esos errores de palabras que hizo Jerónimo en la traducción, la Iglesia Católica creó doctrina. Por ejemplo, de los sacramentos. ¿Me entiendes? Todos los 7 sacramentos de la Iglesia son los de errores de la Vulgata. ¿Ok? Así que Lutero y los reformadores decidieron no traducir la Biblia a las lenguas maternas de sus países usando la Vulgata. ¿A dónde volvieron? A la fuente. ¿Cuál es la fuente? El griego y el hebreo. ¿Está hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí? Ok. Al volver al griego descubrieron esos conceptos y esas palabras que estaban ahí. Ah, fíjate. Entonces es por fe en Cristo que somos justificados, no por obra ni por menos pagarle dinero al Papa. ¿Me está entendiendo? ¿Seguimos acá? Ok. Ahora, el Espíritu Santo ya no trae más revelación nueva, le inspira más escritura, ¿ok? Si todavía estuviéramos en el proceso de revelación e inspiración, la Biblia no estaría completa. Significa que en 20 siglos, 21 siglos, la iglesia todavía no tiene el fundamento puesto. ¿Me está entendiendo? Y no es así. Ya el fundamento está puesto, y el fundamento lo dejaron ¿quiénes? En el credo que estábamos esta mañana, que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y de los profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Esto, hermano. La primera mitad de esto los profetas y la segunda mitad los apóstoles. ¿Ok? Sobre esto está edificada la iglesia. ¿Ok? No hay más profetas ni hay más apóstoles en el sentido de los profetas y los apóstoles del Antiguo Testamento. Lo que significa que en 21 siglos entonces no hemos puesto el fundamento. No. Ya el fundamento está. Lo que estamos haciendo es edificando sobre lo que ellos dejaron como fundamento. ¿Ok? Piensa en la iglesia como un edificio multipiso. Y cada siglo como un piso. ¿Ok? Siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué crece? ¿El fundamento? ¿Qué crece? El edificio para arriba. ¿Me entiendes? Ya el edificio no puede crecer más. Digo, ya el fundamento no puede crecer más. El edificio sí, sigue creciendo para arriba. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, ya el Espíritu Santo no da más revelación nueva ni más inspiración. Lo que hace es que a partir de la revelación y de la inspiración, entonces nos ilumina por medio de la palabra. Y nos ayuda también a aplicar la verdad. ¿Ok? Estamos acá. Ok. Me quedan 8 minutos y en 8 minutos pienso cubrirles esto. Ahora, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Yo creo que lo tengo aquí. Ahí está. ¿Qué dice en la pantalla? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Porque la Biblia es verdadera en todo lo que afirma. Porque fue inspirada por Dios. La Biblia es veraz. ¿Tú sabes que ese no fue en la diapositiva que yo hice esta mañana? Bueno, no son esas, pero está bien, tiene que ver con eso, no hay problema. Ok. Entonces, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Porque Dios, que es el autor de ellas, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Porque Dios, que es el autor de la Biblia, es que verás, ¿ok? ¿Y qué significa la palabra verás? ¿Cómo es? Del griego verdadero, justo o honesto, ¿verdad que sí? Pero también significa
en la Real Academia Española de la Lengua. Déjame escribirlo. Que dice usa o profesa siempre la verdad. Truthful, ¿ok? La palabra verdad significa que Dios dice, usa o profesa, ¿cuándo? Siempre la verdad. Dios es truthful, ¿ok? Ahora, la veracidad de Dios, y esto es importante, voy a ponerlo por aquí. La veracidad de Dios, ¿qué dice allí? Es parte del carácter de Dios. ¿Qué significa que es parte del carácter? ¿Qué es el carácter de una persona? Lo que define a esa persona, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted cuestiona la veracidad de la escritura, que alguien que me pudiera conseguir lo que le mandé esta mañana a Daniel para ponerlo, en vez de usar este, porque es que hay una cosita. ¿Tú crees que la puedas buscar en el email? Porque ese es viejo. Entonces está cuestionando el carácter. Aleluya. Repite eso, tuyo. Entonces está cuestionando el carácter de Dios. Cuando usted cuestiona la veracidad de la palabra, usted en últimas aquí está cuestionando el carácter de Dios. ¿Usted está entendiendo? Déjame que Daniel, que Jonathan me consiga algo allí. ¿Está en el email que le mandé hoy? No, es un email de hoy mismo. Daniel lo puso hoy en el mensaje, más lo puso, no, sí, pero búscate el email. Es que quiero demostrarles algo que es importante. Bueno, yo ustedes comieron, ¿puedo extender más de la 15? Sí, hombre. Okay. Yo no comí. ¿Tú no comiste, Wendy? Yo te dije que comieras, Wendy Marie. Él solamente comió un poquito. Y ella comió. Estoy pensando en Porque no comía. No comieron, pues ya han comido de la pasta. Además, como Wendy y Miguel llegaron a Italia, ya han comido pasta buena. Llegaron y espérate, Ya pasta comí americana. piernas. Estoy molestando, te voy a decir. Pero déjame decirte de que sí lo pensé, porque cuando estaba harto de comer lo mismo. Y pasta aquí también, dije, Pasta aquí tal y pasta aquí también. ¿La encontraste, papá? El email de hoy. Denme una chance. frijoles. Sí, sí, que no. Frijoles así con cebolla, un embutido, un platanito frito. Mi hermano, Ok. Quiero probar algo. Y la hermana Dayana dijo algo muy importante. Dayana hoy se ganó la estrellita de la clase. Hoy es nuestra estudiante estrella. Vamos a dar un aplauso a nuestra estudiante estrella. She's the teacher's pet today. Ok. Cuando las personas cuestionan la veracidad de la escritura, terminan cuestionando realmente el carácter de Dios, hermano. Cuando cuestionamos la veracidad de la escritura, cuestionamos el carácter de Dios. ¿Por qué?
porque Dios fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. ¿Ok? Vamos un momentito al número 23, 19 y 20. ¿Qué dice la Escritura o qué nos enseña la Biblia? El número 23, 19 y 20. Número 23, 19 y 20. Déjame ver. Ese mismo. Ese mismo. Ahí está. Ese sí es. Sí, con el background negro. Ajá. Vamos a ver. Sí, no, se lo sé, ese de hoy, ese de hoy. Lo sé porque yo mismo lo hice esta mañana. El otro, cuando vi palabras griegas, dije, ese no era el que yo había hecho. Yo creo que te dormiste. Mejor mantente en silencio, Dayana, porque te puedo quitar la estrella. Ese, ya, perfecto. Ok, repaso. Como cristianos protestantes, vamos todos juntos, como teachers pet todo ahora. Como cristianos protestantes y herederos de la Reforma, nosotros creemos que la Biblia no contiene errores. Podemos confiar en la Biblia porque Dios es veraz, ¿verdad? La palabra veraz significa que dice o profesa siempre la verdad. La veracidad es parte del carácter de Dios. Y cuando cuestionamos la veracidad de las Sagradas Escrituras, estamos cuestionando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que inspiró las Sagradas Escrituras. Ok, miren esto, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Quieren hablar conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué pasa cuando una iglesia o individuo comienza a cuestionar la veracidad de las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice en el inciso rojo? Deja de ver la Escritura como la regla suprema, suficiente, segura e infalible de fe, práctica y conducta. Cuando alguien comienza a cuestionar la veracidad de la Escritura, desde el momento en que esa persona comienza a cuestionar la veracidad de la Escritura, ya dejó de ver la Escritura como la regla suprema. ¿Usted está entendiendo? Dejó de ver la Escritura como una regla suprema, suficiente, segura e infalible de fe, práctica y conducta. Y en lugar de la Biblia, ¿quién está poniendo entonces como regla suprema de fe? El yo. ¿Me está entendiendo? Ahí estamos. Eso pasa con muchos jóvenes. Oh, claro que sí. Me gusta que llegó aquí Eddie, porque Eddie me aporta la clase mientras todos los demás están durmiendo. Tengo dos teachers hoy. Porque no sirve el mundo. ¿Qué pasa en segundo lugar? Cuando dejamos de ver a la Biblia como la fuente suprema de autoridad, ¿qué pasa en segundo lugar? Busca fuentes alternas de autoridad. Y por lo general, esa fuente alterna soy yo mismo, o Google, o el filósofo de moda, Facebook. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué pasa en tercer lugar? Comienza el camino hacia la apostasía. Comienza el camino hacia la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Cuando alguien se aparta completamente de la verdad. ¿Ok? Miren esto. Esa señora que ustedes están viendo allí es una pastora de una iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Mira lo que ella dice. Cuando se le preguntó qué pensaba sobre el infierno, dijo que no cree que el Dios que ella conoce enviará a alguien allí. Les voy a decir algo. En mi país hay un seminario que se llama el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ese seminario nosotros lo conocemos como el Cementerio Evangélico de Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Porque en ese seminario se metió el secularismo y el liberalismo hace más de 60 años. ¿Y ustedes saben cómo comenzó la cosa? Comenzaron a cuestionar las palabras de Pablo. ¿Pero qué palabras de Pablo comenzaron a cuestionar? Adivinen. ¿Adivinen qué? Empezaron a acusar a Pablo de machista. ¿Por qué comenzaron a acusar a Pablo de machista? Dijo que las mujeres no hablaran en cosas así. Porque Pablo dice, la mujer calla en la congregación.
Y empezaron, porque en la iglesia empezó a meterse el feminismo, ¿ok? Y pues entonces eso quiere decir que eso era cultural de aquella época, eso no es para ahora. Y así empezó a entrar el liberalismo en toda la iglesia. Empezaron cuestionando la autoridad de la escritura en algo simple. Igual que, ¿no les recuerdas una serpiente en el? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios no te ha dicho que no puedes ser, con que Dios te ha dicho que no puedes ser pastora. Nachi, con que Dios te ha dicho que no puedes ser pastora. Ay, es verdad, serpientita, tú tienes toda la razón. Les voy a decir algo. Todas estas iglesias, Presbiteriana USA, Metodista Unida de Estados Unidos, American Baptist, son bautistas, pero no son del sur, son la otra denominación, American Baptist. Su proceso de apostasía comenzó en el momento en que empezaron a ordenar mujeres al pastorado. Escuchen, porque empezaron a cuestionar con que Dios os ha dicho. Entonces, si la Biblia se equivoca en eso, quiere decir que la Biblia también se equivoca en qué. Se puede haber equivocado en otra cosa. Y allí llegan doctrinas como esa. Dios no puede mandar a nadie al infierno. ¿Usted lo está entendiendo? Y todas estas iglesias, hoy día usted va y es esto. La American Baptist, la Presbiteriana USA, la Metodista Unida de Estados Unidos. Todo empezó porque empezaron a cuestionar algo muy simple. La autoridad de Pablo, cuando Pablo dijo, la mujer aprende su Jesús. Cuando yo fui a predicar ahora a Puerto Rico, una hermana de la iglesia en que yo iba, pues ellos quieren pastorar. ¿Okay? Yo fui a predicar allí, porque me invitaron. Yo voy a me invitan, yo no tengo problema. Pero al final del culto, una hermana diaconisa se le acercó a esta y le dijo, ¿y tú no predicas? Y Ruti le dijo, no, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz, yo le enseño a las mujeres y le enseño a los niños. Yo estoy muy feliz en mis posiciones, pastores. No, pero empodérate, le decía. Y le decía la boca así, empodérate. ¿Ok? Miren, yo con esto termino. Yo solía pensar que Pablo era un macho. Acuérdense, yo tuve 14 años en una iglesia donde había pastor. Pero siempre el pastor principal era un hombre. Hasta que me tocó estar en una iglesia donde la full time era la pastora. Eso fue en el 2000. Desde ese momento yo me di cuenta porque Pablo dijo que no. Les voy a decir la razón. Los swing moods. Un día la pastora llegó a mi casa, me tocó la puerta. Me voy para Puerto Rico, te entrego a la iglesia. Y le dije, ¿pero qué te pasa? ¿No me estás entendiendo? La palabra dice que la mujer debe sujetarse al marido. ¿Verdad que sí? Si la hermana es la pastora de la iglesia, y ese día, Ruti es la pastora de la iglesia, imagínense. Y Ruti está aquí predicando en el altar. Pero Ruti y yo nos habíamos enfrentado en una discusión en mi casa antes de venir para acá. Y yo le dije a Ruti antes de ir para casa, hasta que tú y yo nos resolvamos esta situación, tú no vas para la iglesia esta noche. Pero Ruti es la pastora de la iglesia. Y dice, por encima de lo que tú me estás diciendo, yo me voy para la iglesia. Yo soy la pastora de la iglesia. Se está sujetando a Ruti a la escritura. Ruti está ahí para predicando. Y Ruti y yo nos enfrascamos en una discusión. Y yo le veo que estoy para predicando y le digo, tú me haces el favor y ahora mismo te me bajas de ese púlpito. Ruti, ¿se va a bajar del púlpito? Probablemente no.
Porque ella es ¿qué? La pastora de la iglesia empoderada. ¿Me está entendiendo? Cuando comenzamos a cuestionar cosas pequeñas de la Biblia, estamos cuestionando el carácter de Dios. Y ese es el camino a la apostasía. Por eso todas estas iglesias hoy en día usted va y tienen ministros homosexuales. Y lo que empezaron fue, hermano, escúchenme, no fue que dudaron algo grande. No fue que es más, era algo hasta digno de encomiar, porque estaban tratando de ayudar a las hermanas a ser dignificadas. Pero comenzaron cuestionando la palabra. Y eso permitió que todo lo demás entrara. Porque es como un ratón. Cuando que el ratón entra en la cabeza, el resto entra. ¿Usted me está entendiendo? Así es esto. Por eso la palabra no podemos cuestionar su autoridad. No la cuestionamos, la aceptamos como lo que está aquí. Es la palabra de Dios. Tiene el carácter de Dios, revela el carácter de Dios. ¿Y por qué Dios dice tales cosas? Porque Dios es malo. Nunca cuestione la bondad de Dios. Cuando Dios prohíbe algo, no es porque Dios sea malo. Cuando Dios le prohibió a Adán y Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, no era porque Dios era malo. Eso es lo que Lucifer le quiso hacer ver a la mujer. Dios es malo, porque Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Él. Lo que quería era evitarnos un dolor de cabeza. ¿Me está entendiendo? Y hay un orden en la iglesia. Y el hombre y la mujer tienen la misma dignidad delante de Dios, pero hay roles y funciones dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de la iglesia que corresponden a hombres y corresponden a mujeres. Roles diferentes. La mujer y los hombres no son iguales, hermana. Quítese eso de la mente. Si usted quiere saber si usted es diferente a su esposo, desnúdese los dos frente a un espejo y mírense. ¿Me está entendiendo? Usted no tiene penes ni testículos y su esposo no tiene vulva ni tiene seno. Son diferentes. Pues entonces, somos diferentes. ¿Por qué? Porque entre los dos nos complementamos. ¿Estamos hasta aquí? Yo sé que mi esposa sufre cuando yo hablo de estas cosas y está sufriendo ella ahora mismo. No sufre por mí, sufre por lo que la gente puede llegar a pensar de mí. Pero nada. Cuando usted cuestiona, este es el punto. Cuando usted abre la brecha, cuando usted abre la brecha para cuestionar la palabra de Dios, usted está rumbo, usted está entrando al camino de la apostasía. Deténgase en el amor de Cristo. Usted me está entendiendo. Esta es mi exhortación. Deténgase en el amor de Cristo. Deténgase en el amor de Cristo. No cuestione la Biblia. Usted no está para cuestionar la Biblia. La Biblia está para cuestionarlo usted. Amén. Vamos a quedar todos. Son las 11:11. Padre, yo sé que esta enseñanza no es muy agradable, Padre amado, pero necesitamos aprender a poner la Biblia en el lugar que ella le corresponde en la iglesia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé, Padre, la humildad para sujetarnos a la Escritura en amor. Que nos dé la humildad, Señor, para ver la Escritura como lo que es, como tu palabra, la cual contiene tu carácter, porque la palabra contiene tu carácter. El número 23, aunque no lo leímos, se lo pasó. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y tus estatutos, Señor, son perpetuos. Señor, ayúdanos, Señor, a tener la humildad de someternos a tu palabra. Porque al final ella es la única y final norma autoritativa de fe, de práctica y conducta. Ayer y el fin de semana aprendimos que tú eres la fuente máxima de autoridad y que las demás autoridades nos sujetamos a ti porque tú eres la fuente máxima de autoridad. Pero el libro en el cual tú nos dejaste, Señor, las instrucciones que tú querías que nosotros siguiéramos, es este que está aquí. Este es
el libro que tú nos dejaste aquí en la tierra para que nos guiara. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano.